Telesur, Internet, Televisión y Telefonía presenta. Amigos, un gusto saludarles. Estamos una vez más aquí en este programa Perfiles. Perfiles que es, como todos ustedes saben, una parte del programa en general que se llama Visión y Liderazgo. Pero esa parte de Perfiles lo hemos hecho para acercarnos un poco a todos esos políticos que están buscando en un momento dado, bueno, pues levantar la mano para diferentes cargos y sin embargo necesitamos saber más de ellos. Ustedes, antes de emitir su voto, necesitan saber más de ellos. Estamos en un proceso pues bastante adelantado, entonces tenemos que ir platicando con cada uno de ellos y entonces decimos que este programa es un acercamiento de la vida personal, la vida privada de hombres y mujeres públicos. Bueno, pues esto es entonces Perfiles y el día de hoy tenemos el gusto de estar con alguien de la tierra. Ustedes saben que este programa se genera en Ciudad Guzmán, Jalisco, y bueno, pues qué mejor que estar con un producto neto de esta tierra de talentos. Aquí a la gente se les desborda el talento por las orejas, les digo yo en son de broma, porque realmente de aquí hay gente muy talentosa. Así que el querido diputado Hugo Contreras Cepeda. Diputado, ¿cómo estás? Bien, don Carlos, y gracias por la invitación y con el gusto de que esté acá en la tierra sureña. Pues aquí estamos. Además, déjame decirte que yo me he quedado sorprendido. Tengo ya un par de años, tal vez un poquito más, tratando muy íntimamente con la gente del sur y es una gente muy agradable. Pues la verdad es que se identifica por su hospitalidad, por su solidaridad en sus causas, en sus tradiciones. Ciudad Guzmán es un municipio que religiosamente resalta en la esfera del Estado porque hay un día muy especial que se denomina los carros alegóricos en alusión al Señor San José de aquí, de Ciudad Guzmán. Zapotiltic también tiene sus tradiciones, Tecalitlán, Tamazula de Gordiano, Sayula, y bueno, es una zona muy bonita, con muchos valores, con mucha identidad, y me siento altamente orgulloso de pertenecer a las tierras del sur de Jalisco. Y como le decía ahorita en la plática por ahí, Ciudad Guzmán, tierra de José Clemente Orozco, de Consuelito Velázquez, de Juan José Arriola, Rubén Fuentes y Hugo Contreras. Muy bien, la tierra de Hugo Contreras, y que se sepa, ¿verdad? A ver, Hugo, platícanos. Esta sociedad de Guzmán tiene, como todas las ciudades, sus características especiales, pero tú naciste aquí y naciste en un entorno familiar, en un entorno de esfuerzo, de trabajo. ¿Cómo era tu familia? Bueno, lo digo puntualmente, una familia eminentemente de origen campesino. Mi padre no estudió más de que primero y segundo de secundaria, mi madre tampoco. Mi padre originario de San Juan de la Montaña, Tamazula, y mi madre de Tecalitlán. Y formaron un matrimonio del cual procrearon 10 hijos, 5 mujeres y 5 hombres. Yo soy el de intermedio y todo el tiempo pues se trabajó en las actividades del campo, sembrando y ordeñando vacas, y de ahí mi padre nos mantuvo. Debo decirle, don Carlos, que con gran orgullo y con un gran esfuerzo, cada año escolar nosotros aquí en Ciudad Guzmán veníamos a estudiar en el tiempo de la escuela, en el periodo del ciclo escolar, del sector escolar, y en las vacaciones que nosotros no las queríamos recibir ni que existieran, porque para nosotros esas vacaciones era regresar
al rancho Las Guásimas, rancho El Ocotechino, donde ahí tenía mi padre y mis abuelos paternos ese rancho con ganado, con las siembras, y ahí estábamos todo el tiempo de las vacaciones, y pues era un trabajo fuerte, lo que se vive realmente por los cerros, por las barrancas, por las lomas, como lo decimos coloquialmente, y que son los términos, y allá pues la pasábamos con muchos sacrificios, con muchas necesidades, pero yo creo que son las cosas que en lo personal a mí me formaron, me dieron conceptos, me dieron valores, y eso es lo que tengo muy presente para poder tener sensibilidad en la vida pública. Y bueno, con orgullo le digo que estuvimos aquí en Ciudad Guzmán en la escuela primaria Pablo Luis Juan, desde primero hasta sexto. Maestros como la maestra Chuy, que me dio de primero a segundo, el maestro Efrem Beas Manso, en paz descansen todos ellos, me formaron, el maestro Armando Cuevas Preciado, un hombre de familia de cultura de aquí de Ciudad Guzmán, y mi maestra, la maestra María. Esos son mis maestros que me marcaron en la escuela primaria Pablo Luis Juan. Y después, don Carlos, me apunté para hacer trámites a la escuela secundaria. Ah, pero espérame, no te me adelantes. A ver, dime, ¿qué te gustaba y qué no te gustaba de la época de primaria? La verdad es que todo lo que hacía me gustaba porque era muy inquieto. Mi participación en el grupo era una gran convivencia con mis amigos, con mis compañeros. Le puedo mencionar a muchos, Leobardo, Efrén, Ramón, varios de ellos. Convivíamos, por un lado, haciendo el trabajo de la escuela, de equipo, que a veces te indicaban hacerlo con mis propias compañeras, y luego en el momento de los recreos saber convivir con ellos, y particularmente el fútbol. Y mira, don Carlos, la escuela Pablo Luis Juan está en la colonia Ejidal. En aquel tiempo que yo era alumno de ahí, pues era la última colonia. No existían todas estas colonias de Constituyentes, Cruz Roja, la Provipo, no. Solamente estaba la colonia Ejidal y era la última. No estaba ni siquiera el hospital regional de Ciudad Guzmán, ni la unidad deportiva, el Olímpico, nada. Inclusive en esas tierras, mi padre llegó a sembrarlas y nosotros teníamos que ir con él a hacer lo mismo, a ayudar para que se preparara el cultivo. Entonces, pues convivíamos, salíamos de la escuela a jugar fútbol. Era una colonia que yo me juntaba con muchos amigos muy típicos, y si gusta hasta lo digo por apellidos, porque era una colonia pues de las pesadas, eran la raza brava. La raza brava. Y mire, yo le puedo decir de Gustavo, del Birrias Chuy, del Perica, del Chore, de todos ellos, del Pellejo, que me formé entre ellos. El Pellejo. Y eran hombres jóvenes bravos, y yo estuve con ellos y les aprendí a enfrentar esa parte de la sociedad que es muy complicada y a veces incomprensiva, sí, porque están a un lado de las drogas, y algunos de ellos cayeron a ellas. En lo personal no, lo vi, convivía con ellos y veía cómo, pero creo que tuve muy claro las indicaciones, la formación que mis padres me dieron para saber distinguir de lo bueno y lo malo, y que quedara en mi juicio qué camino recorrer. Claro. ¿Un camino positivo o un camino complicado? Quiero interpretar, querido Hugo, que entonces fuiste un niño feliz, fuiste un niño muy querido, fuiste un niño muy futbolero, buen estudiante, y de repente todo eso se conjuga para formarte un carácter
y te vas tú forjando y entonces es cuando pegas el brinco a la secundaria. Así es. De esa manera, con esos principios, con esos valores, con esa formación, con esa emoción. Y la verdad me empezaba a distinguir ahí en el equipo de fútbol y en el grupo, en el fútbol, pues el jugar y meter el gol y ahí todos abrazando a uno y festejando eso. Y en el aula, en el grupo, pues el poder ir conformando el equipo que se requiere para hacer las tareas. Exacto. Por las tardes que se tenía uno que reunir, no obstante que me iba con mi padre también a trabajar y en la mañana a ordeñar las vacas. Entonces todo eso me permitió continuar con los estudios en una escuela pública como es la Escuela Secundaria José Vasconcelos Calderón. José Vasconcelos. Ese es un siguiente capítulo que vamos a tratar justamente en el siguiente bloque, pero hoy queremos agradecerle tanto al diputado Hugo Contreras como a ustedes que nos estén viendo. Así que continuamos aquí en Perfiles. Sur, la Feria de la Velocidad trae para ti 50 megabits de internet simétrico con fibra óptica hasta tu hogar por solo 270 pesos al mes. Y lo mejor es que todas nuestras tarifas son fijas. No te dejes engañar con tarifas que solo duran 6 meses. Mejor vente a Telesur. Visita tu sucursal Telesur más cercana y contrata ya. O llámanos al 3388 801688. Consulta condiciones y cobertura. Telesur, empresa 100% del sur de Jalisco. En el corazón del sur de Jalisco hay un canal que lleva la fuerza de tu comunicación a más de 60 localidades. Somos Mi Sur TV, el canal del sur de Jalisco. Nosotros entendemos el poder de transmitir tu mensaje a una audiencia comprometida y en crecimiento. Con programación diversa, divertida y noticiosa, Mi Sur TV ofrece una plataforma única para que tu mensaje llegue a miles de personas. Llámanos al 33 88 80 1604 y descubre cómo Mi Sur TV puede impulsar tu negocio con nuestra amplia gama de espacios publicitarios. Mi Sur TV, el canal del sur de Jalisco, la fuerza de tu comunicación. Continuamos, amigos nuestros, aquí en Perfiles, una edición especial del programa Visión y Liderazgo. Y como les decía al principio del programa, este es un acercamiento, es conocer la parte íntima, la parte humana de los personajes públicos, de nuestros personajes de política, y ya entraremos también en ese terreno. Hugo, entonces nos quedamos en que dejas muy contento la primaria, estás listo para la secundaria y llegas, se puede decir que ya con cierta personalidad y cierto liderazgo, ¿no? Pues ahí fue día a día creciendo a lo mejor las características de un joven, de un chiquillo inquieto indudablemente, y me voy a la secundaria. Ahí entro en el turno vespertino a la Escuela Secundaria Federal número 2, José Vasconcelos Calderón, cerca de mi colonia Ejidal, y empiezo también a hacer pues mis propias habilidades, inquietudes, y mostrarme mucho lo que viene siendo en el fútbol, pero también había un espacio, algunas materias que le donaban áreas o talleres. Entonces, ¿en cuál actividad me metí? Yo quiero decirle a don Carlos que me metí a carpintería. Carpintería, el maestro era José María, el maestro Chema, que por cierto es un escultor aquí de Ciudad Guzmán, ha hecho exposiciones en el estado y fuera del estado,
con hacer figuras de maderas. Es un hombre muy creativo, no sé, mira aquí, de los aquí que están llevando la grabación, están diciendo con la cabeza que lo identifican. Él era mi maestro en áreas y fue en carpintería. La primera actividad que yo hice en carpintería fue un librero bien pesado y me lo llevaba, recuerdo, en el hombro, y mi madre se preocupaba mucho porque tenía que pasar la calle más transitada, que es la calzada Madero y Carranza, que divide la colonia de Giral hacia a la escuela secundaria José Vasconcelos Calderón. Entonces la verdad es que era muy pesado el librero que traía. Fue el primero que hice. Luego hice un sillón con plástico cosido o curtido y muy bonito, que le iba metiendo colores, iba dando una figura muy especial. Luego hice, me acuerdo perfectamente, una mesa de centro, perfecto ahí. Me iba y me apoyaba yo con uno de los carpinteros de la colonia. Se llama Don Rodrigo, en paz descanse, esposo de la señora Trini, que también hace poco falleció. Su hijo Rodolfo, amigo, me permitían ellos lijar, preparar, tornear, laquear la madera y muchas actividades. Empecé en esa área, me gustó mucho la cuestión de carpintería, ¿no? Y luego, pues nunca dejé de prepararme académicamente, y recuerdo bien a mis maestros ahí en la secundaria, al maestro Uriel, que me daba español, un maestro muy especial, muy recto, para el tamaño de letra, escribir y todo. El maestro me enseñó mucho. El maestro Castolo, que me daba ciencias naturales, la maestra Castolo, su hermana, que me daba matemáticas, que por cierto me gustaban mucho y exentaba, la verdad. Lo que casi no le daba era con el teacher, la cuestión del inglés, la verdad no muy bien, pero ahí estaba haciendo mis buenos oficios, don Carlos, la verdad, y nunca dejé mis actividades. O sea, prepararme académicamente, meterme bien en todas las materias que compartía ahí, lo que era el taller en carpintería, y mi actividad deportiva, que era el fútbol principalmente, y hacía un equipo. Me acuerdo que formé parte de la selección de la escuela secundaria. Íbamos a competir con la 5, que era la escuela secundaria estatal. Decíamos, vamos contra los de la 5. Luego íbamos a la federal, era la Benito Juárez, íbamos también a competir. Y me apasionaba, como hasta hoy me apasiona todo lo que humanamente puedo hacer. Y la verdad que fue una época, una etapa de la escuela secundaria técnica, José Vasconcelos Calderón número 2, muy bonita, muy formativa. Convivía mucho, me acuerdo, ya empezaba a ir ahí, ya en las últimas, en el tercer año empezábamos a salir a ser el adolescente, y me acuerdo que compartía con algunos amigos el poder ir al centro de la ciudad, algunos lugares como algún café, algún bar, alguna disco, pero con esa mentalidad y con la edad de un adolescente. Me hacía acompañar de algunos amigos, principalmente por Leopoldo Contreras Duque. Recuerdo, éramos dos chavos muy inquietos, ahí nos íbamos al centro a convivir y a disfrutar de lo que había. Muy bien, pues entonces realmente tuviste una juventud muy sana y muy fructífera, y entonces ya después llega la preparatoria. Así es, allí llego a la escuela preparatoria regional de Ciudad Guzmán, era la que concentraba el módulo de Tamazula, de Tuxpan y de Sayula. Entonces me metí, empecé también a hacer mi gran esfuerzo de tanto trabajar para sacar algún ingreso, trabajar fuera de lo que hacía con mi padre. Tu familia. O sea, iba a ordeñar las vacas, recuerdo bien, en las madrugadas a las 5 o 6 de la mañana a cortar alfalfa, llevarla en la camioneta y llevarlas a las vacas, al caballo,
Y por las tardes también me iba a trabajar en la ferretería Ochoa. Aquí hay una familia en Ciudad Guzmán muy reconocida que tiene de años un negocio que es la ferretería Ochoa, dueño don Mario Ochoa. Entonces me dieron la oportunidad en unas vacaciones de los 2 meses que podía salir, que no íbamos a la escuela, entonces yo me apunto y voy y empecé a trabajar ahí en la ferretería y de esa manera sostuve algo de mi escuela, de poder continuar, porque pues al final de cuentas, como le dije, somos 10 hermanos, sí, no estaba fácil para mi mamá y para mi padre hacer eso, entonces trabajando, estudiando y ayudando a la casa, y lo hacía con mucho entusiasmo, con mucha convicción, con mucho empuje, y empecé ahí en la preparatoria a liderar las cosas, a tomar algunas iniciativas, algunas inquietudes con el grupo, y bueno, el tiempo me fue dando de que el propio fútbol me hiciera de muchos amigos. Entonces ya tenía amigos que había dejado en la primaria, que había dejado en la secundaria y que hoy estaba haciendo en la preparatoria, que convivía mucho con los estudiantes del tecnológico, que era otra institución, con el bachilleratos, que era otra institución, y con la normal, y empecé a conocer a muchos. Y al final de cuentas se vino una oportunidad de participar en la elección del presidente de la sociedad de alumnos. En ese momento, dentro de la Universidad de Guadalajara, la preparatoria regional, pues era una sede, una preparatoria muy fuerte, porque le digo, concentraba los módulos de Tayula, Tamazula y Tuxpan, y era importante, era muy reconocida, muy nombrada. Entonces se viene, recuerdo perfectamente, en 4º semestre, pues tenía que haber la elección de la sociedad de alumnos, y todavía existía la FEG, la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Recuerdo que el presidente de la federación era Donatio Bravo Padilla, y yo era estudiante de la preparatoria, y pues me meto en el grupo en el que estaba, que yo estaba en el grupo, ya en ese momento, 4º C, mi grupo me apoyaba totalmente, porque hacíamos una gran camaradería con todos, porque los sábados nos íbamos a la Leche Caliente, allá con mi padre, allá todos nos íbamos al Pajarete, entonces había una gran convivencia, y había un gran apoyo de mi generación. Entonces ya no era nada más el C, era el grupo, el A, el B y el C, que tenía una gran injerencia, una gran convivencia, y la verdad fue muy bonita en la época. Se viene la elección, me aviento, me apunto. ¿Para qué le cuento? Sufrí mucho ese tema de la competencia. Le voy a decir así, en resumidas ocasiones. ¿Por qué sufrí mucho? Porque la participación, yo no era el candidato de la federación, yo no era el candidato del presidente de la federación. El oficial. Yo no era el oficial, yo era el muchacho rebelde. El oficial era, y lo digo con respeto, que hoy es mi gran amigo, Iván Elpidio Morales Zambrano, hijo de la doctora, se me va el nombre de su mamá, pero era directora de enfermería, hermana del rector Zambrano Villa, Enrique Zambrano Villa, que usted lo debe conocer. Y Donatio era el presidente, entonces yo era el muchacho rebelde, el que venía ahí haciendo sus pininos, y por eso lo digo, que le sufrí mucho, porque no era el oficial. Sin embargo, tuve que vencer muchos obstáculos allá en la federación para que me dieran la participación, me dieran la capacitación. Por allá me encerraron en un hotel, en el cuarto de un hotel, me amenazaron, me vine muy desilusionado, muy triste, les platiqué a mis compañeros, se fajaron todos, dijeron vamos echándole ganas. Aquí me quemaron la casita de campaña que me había prestado un compañero, Gerardo Campos Rodríguez, entre ellos y Omar y varios, Ernesto, José Luis, todos me echaron la mano y le hicimos frente, no obstante que nos amenazaron, no obstante que me habían puesto por allá algunos golpes en Guadalajara, me balacearon aquí un Volkswagen que traía yo ahí, un Volkswagen verde, me lo balacearon, me quemaron esa casa. Imagínense todos esos obstáculos que no sabe la gente, pero los vencimos. ¿Y cuál es la sorpresa?
que ganamos la presidencia de la sociedad de alumnos. De verdad fue muy complicado, muy difícil. Pero te hicieron un gran favor. Te hicieron un gran favor. Ahí aprendiste lo que es la verdadera política. La política, decía Gustavo Díaz Ordaz, la política es el arte de comer caca sin hacer gestos. ¿Ok? Y entonces, pues con todo eso te estaban de alguna manera preparando para cosas mayores, porque si no hubieras tenido carácter, tú ahí avientas el arpa. Definitivamente sí. Yo aprendí que la solidaridad de mis amigos y su compromiso y el reconocimiento que le hacen a uno te compromete a salir adelante con valores, con principios y a no doblarte. Y que en la vida nada es fácil. Yo venía del origen campesino, de vencer muchos retos, de estar los tiempos de escuela en la ciudad y en los tiempos de vacaciones en el campo trabajando, de estar en una colonia donde se vivía, como dicen por allá, lo más difícil y el hampa está presente, y con retos y todo esto, y venir a competir a la escuela preparatoria dentro de la Universidad de Guadalajara, me daba mis valores y ahí me estaba formando, ahí estaba yo descubriéndome cuáles eran mis fortalezas y hasta dónde podría llegar, y yo sentí, y lo digo con mucha claridad, que sí podíamos dar mucho. Y la verdad, haber ganado esa batalla me dio los cimientos para poder seguir avanzando en lo que hasta hoy he llegado. Porque después de ahí, de haber sido el presidente de la preparatoria, viene otro reto complicadísimo, a ser el presidente del Frente Juvenil, de los jóvenes priistas de Ciudad Guzmán. Y me toca competir con un presidente que era el presidente de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico, y que se llamaba José Luis, alias El Pollo, y en paz descanse porque murió en un accidente también. Pero ese es el siguiente capítulo de este programa Perfiles. Yo no sé si a ustedes les está gustando, a mí realmente me tiene fascinado, porque Hugo, tienes esa facilidad de enganchar en tu plática y nos seguirás enganchando en el siguiente bloque. Estamos en Perfiles. Tienes internet porque no quieres. En Telesur, la Feria de la Velocidad trae para ti 50 megabits de internet simétrico con fibra óptica hasta tu hogar por solo 270 pesos al mes. Y lo mejor es que todas nuestras tarifas son fijas. No te dejes engañar con tarifas que solo duran 6 meses. Mejor vente a Telesur. Visita tu sucursal Telesur más cercana y contrata ya. O llámanos al 3388-801688. Consulta condiciones y cobertura. Telesur, empresa 100% del sur de Jalisco. Hola amigos del sur de Jalisco, los queremos invitar este 2 de septiembre al Poliforum de Zapotitlán, al espectáculo musical Así fue mi padre, que narra la vida y obra del rey José Alfredo Jiménez. Un espectáculo multimedia donde les voy a revelar la verdadera historia de mi padre a través de los testimonios de algunos de los que fueron sus grandes amigos y sus grandes amores. Y donde Alejandro y yo cantaremos las canciones más representativas de mi abuelo José Alfredo Jiménez, acompañados del espectacular mariachi México Sol. Les voy a mostrar videos inéditos de algunas estrellas que compartieron su vida con mi padre: Vicente Fernández, Marco Antonio Muñiz, Armando Manzanero, el maestro Rubén Fuentes y muchos más. Así es que si tú eres José Alfredista de corazón, compra tus boletos en la página web www.boletomovil.com o corre directamente a comprar tus boletos a las sucursales de Telesur, pero corre porque los boletos se acaban. No te lo pierdas, Así fue mi padre.
Y continuamos, amigos nuestros, aquí en Perfiles, un programa especial, una edición especial del programa Visión y Liderazgo. Este programa de Perfiles lo tenemos encaminado justamente para platicar con la gente que está inmersa en la política y que de una u otra manera, en un futuro, porque los tiempos se han adelantado mucho, de eso ahorita vamos a platicar con el diputado Hugo Contreras, pero hoy está aquí don Hugo y bueno, yo quisiera... Entre bloque y bloque, pues platicamos aquí con el staff y con todo. Y entonces Hugo nos estaba platicando que en ese paso de la secundaria a la preparatoria, conoces a alguien particularmente importante en tu vida. Sí, en la preparatoria conozco a quien hoy es mi esposa y con la que he formado una extraordinaria familia. Y gracias a ella, a Rocío Guerrero Chávez, soy lo que soy, porque es el sustento, es la parte que no se ve, pero que es la parte fundamental para que lo que uno hace afuera, lo haga uno con convicción, con carácter, con definición, y lo puedas hacer. Aquí está, deja que pase. A ver, véngase, señora. Aquí está Rocío. Salude. Aquí me acompaña hoy en esta entrevista. Señora, gracias, bienvenida. Gracias, don Carlos. No trae usted micrófono, pero de todos modos la vamos a emplazar a que en un siguiente programa ella esté con nosotros y que nos platique cómo es ser la esposa de un político. Luego le invitamos para que te diga. ¿Cómo ve? ¿Acepta? Claro que sí. Ok, ya estamos. Ándale. Muy bien, Ahí, gracias Rocío, muy amable. Gracias. Bueno. Rocío la conocí ahí y te voy a decir algo, como ya andaba yo ahí en las merequetengues de la política, en los últimos semestres, particularmente el último, el sexto, con todas las tareas, con todo el trabajo académico, Rocío me ayudó y eso me permitió concluir firmemente y bien mi preparatoria en Ciudad Guzmán. Fíjate qué importante es eso. Vienes de una muy bonita familia y construyes tú también una hermosa familia y vámonos brincando ya. O sea, ya la época estudiantil, al menos aquí en Ciudad Guzmán, ya pasó, ya te sometiste a varias pruebas, ya te fuiste a Guadalajara, me imagino que a la universidad, porque bueno, pues es lógico, además eres uno de los dignos egresados de la UDG, pero me imagino que tu llegada a Guadalajara no fue nada fácil, ¿eh? No, mire, me toca la época donde la Universidad de Guadalajara tuvo un conflicto interno. Imagínense usted, y yo lo digo con honestidad, yo me quedé en el lado de que venía, que era el de la Federación, aquel conflicto que hoy en paz descanse y mi respeto y admiración y reconocimiento al licenciado Raúl Padilla y todo un grupo, pero yo me quedé en la FEC, entonces yo no sabía si iba a aparecer o no en listas porque se tomaron represalias con unos y con otros. Yo desconociendo el ambiente de arriba, del alto nivel universitario, pero pues yo era el presidente de la prepa en Ciudad Guzmán y yo hice trámites y la verdad es que aparecí en listas en la Facultad de Derecho. Siempre quise estudiar, desde chiquillo me decían, mi papá y el ayudante de mi papá decían que era el abogado. Ahí está el Hugo, es el abogadillo, ahí va a ser el abogado. Yo siempre quise. ¿Y por qué, don Carlos? Porque esta sociedad no puede desarrollarse de otra manera si no es dentro de un marco jurídico legal. Claro. La norma que regula la conducta del ser humano. Y luego, aparte de ello, yo le agrego un tema más, que es la libertad o la independencia. Y por eso estudié un poquito cargado al derecho penal, porque ahí estriba la libertad o la privación de la libertad de los seres humanos. Y me gustó mucho el derecho penal. Entonces, soy egresado de la Universidad de Guadalajara orgullosamente. Tengo una maestría en Derecho Procesal Penal con matiz de juicios orales y lo hice con el esfuerzo de trabajar y estudiar. Toda mi carrera de la Universidad de Guadalajara, debo decirle que hacía tres cosas extras. Una, trabajar de estudiante en la Procuraduría. En aquel tiempo era Leobardo Larios, Guzmán, que en paz descanse, y el director de averiguaciones previas, David Delgadillo Báez,
y el subdirector Manuel Aguirre Arévalo. Fíjate qué memoria y qué claridad, porque fueron hombres que me dieron la oportunidad de poder trabajar y solamente así sostenerme en Guadalajara, porque de ese día que yo me fui de aquí de Ciudad Guzmán a Guadalajara, mi padre me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, a seguir estudiando. ¿Cómo le vas a hacer? No sé, me voy a ir. Pues tú sabrás si te echas a perder o no, o respondes. Y con ese reto y con esa claridad mi padre me dijo, adelante, pues tú sabrás cómo. Entonces me voy y estudio, era estudiante. Realmente en aquel tiempo había semestres y los días de estudio eran de lunes a jueves prácticamente. Entonces me metí, hice el curso de servicios periciales en la Procuraduría, logré que me dieran esa oportunidad y me dijo Manuel Aguirre Arévalo, si te vas a quedar aquí en averiguaciones previas, te voy a pedir un asunto. Como sabía que jugaba fútbol y era más o menos buenillo, me dijo, pero quiero que juegues en el equipo de fútbol de averiguaciones previas. No, le dije, como si fuera eso, encantado. Pues ahí me aventé en gran parte de sostener mi estudio, mi carrera de abogado. Después, un compañero, Ismael Hermosillo Casillas, que hoy es mi compadre, me invita a trabajar en los juzgados ya del Supremo Tribunal, allá en Puente Grande, y me voy y me llevan a trabajar al juzgado séptimo de lo penal. ¿Quién era el juez? Era el juez, se me va el nombre, no se me va el nombre porque luego viene otro juez, viene Sandra Delgado King, viene Espidión Medina García, pero primero Gabriel Lazagorta Ballín, él era el titular. Ajá. Él es con el primero que llego al juzgado séptimo, a invitación de mi compadre y compañero de la escuela, y a través de ahí de ese trabajo sostengo mis estudios, pero nunca dejé de venir los fines de semana a hacer política en el Frente Juvenil, porque saliendo la carrera se me viene la oportunidad y empiezo ya a participar directamente en las actividades del Partido Revolucionario Institucional. Te propongo algo, mira, yo tengo aquí tu currículum, el currículum vitae, y de vez en cuando se nos olvidan algunas cosas, y yo no quiero que se nos olvide nada porque me parece que tu carrera es muy fructífera. Aquí dice, 1993-96, presidente municipal del Frente Juvenil Revolucionario. 1999-2002, presidente estatal del Frente Juvenil Revolucionario. 2013-2016, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Jalisco. A ver, esto me da a entender que tu carrera en la política en esos tiempos fue meteórica, porque de repente, pum, 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 ¿en cuántos años? Del 93 al 2013, en 10 años escalaste todo lo que pudiste haber escalado. Sí. Por eso le decía que independientemente de mi curso, de estarme preparando en la Universidad de Guadalajara, de estar trabajando en una institución como fue la Procuraduría y luego el Supremo Tribunal, nunca dejé de estar activo en la política. Y cuando uno decide esto, dejas muchas cosas en el camino, dejas fiestas, dejas convivencias, dejas a tu familia y demás. Entonces, de ser dirigente del Frente Juvenil de Ciudad Guzmán, pasé a ser el dirigente estatal de los jóvenes priistas de Jalisco. Y siendo el presidente, me vengo de inmediato como candidato a la presidencia municipal a una corta edad, a los 25 años, 26 años en campaña. Y fíjese, don Carlos, ¿en qué momento? En el 2000, donde estaba el auge del panismo, sí, un panismo arraigado en Ciudad Guzmán y en Tepatitlán, y yo con mis convicciones haciendo política en el PRI. Y de verdad hicimos un gran trabajo aquí en Ciudad Guzmán. No me tocó ganar la elección, la verdad. Entonces vuelvo a participar en el PRI, en el Comité Directivo Estatal como subsecretario, como... Pero fuiste regidor. Fui regidor, y siendo regidor iba y venía a Ciudad Guzmán, a Guadalajara, para cumplir mis tareas aquí de regidor, pero también estaba haciendo política estatal, porque yo había sido dirigente de los jóvenes en el estado, tenía muchos amigos en el estado, los sigo teniendo. Entonces no dejé de hacer esa política, dije, no la voy a perder. Entonces me esforzaba para ir y venir y hacer política ya. ¿Qué sucede? Viene el cambio de la dirigencia estatal en
en aquel momento, y viene una elección muy competida entre Enrique Ibarra Pedrosa y Javier Galván, o los Javieres, y yo estoy en esta generación, en este equipo, y ganamos la elección de la dirigencia del partido. Me convierto en secretario de organización, es decir, el segundo de a bordo en ese tema, cuestión o circunstancia que me permite luego ser el presidente del partido en el estado, ya con el arribo y el regreso del partido con Jorge Aristóteles Sandoval para ser gobernador del estado de Jalisco, y yo en el lado del partido siendo presidente del comité directivo estatal. Bueno, seguramente se han dado cuenta, primero la pasión, ¿no?, de Hugo, la pasión que le imprime. Creo que a estas alturas del partido y con todo lo que estamos viendo, les podría decir que nos faltan, pero ahorita ya quiero entrar en la parte conceptual. Diputado local por el 19º distrito, senador suplente de la Cámara de Senadores, diputado plurinominal del Estado de Jalisco y coordinador del grupo parlamentario del PRI, y diputado local plurinominal del Estado de Jalisco y actual presidente del grupo parlamentario del PRI. Bueno, ahora déjenme decirles una cosa, él también ha sido delegado del PRI en estados nada sencillos, por ejemplo, Veracruz, que ahí te quiero ver. La verdad es que sí, usted hizo una remembranza muy rápida. Yo fui diputado en el 2006, donde Arturo Zamora era el candidato a gobernador, y fue el único distrito de los 20 que se ganó. El distrito 19, tanto a nivel federal, que lo gana Salvador Barajas, y yo gano la diputación local, y fue la única que el PRI en ese momento ganó en la elección. Por eso era muy importante decir cómo en el regreso y en la competencia del cambio de la dirigencia del partido con los actores que señalé hace rato, y viene un candidato joven al gobierno del estado, que venía siendo alcalde de Guadalajara y que además era mi compañero del Frente Juvenil, que yo era el dirigente estatal y él era mi dirigente juvenil en Guadalajara. O sea, Aristóteles era mi dirigente del Frente Juvenil ahí en la capital, en Guadalajara, y yo era el dirigente estatal. ¿Cuál fue la circunstancia? Que en el tiempo llega a ser el presidente municipal, nuestra generación lo acompañamos, lo arropamos, lo apoyamos, y logra ser el gobernador del estado de Jalisco por el PRI, y con la carrera del partido que yo venía haciendo me da la oportunidad, porque había las condiciones políticas para ello, para ser el presidente del partido. Y siendo ya presidente en el medio sexenio de Aristóteles Sandoval, soy diputado plurinominal y encabezo la lista de los diputados y llego a ser el coordinador de los diputados del PRI, haciendo un gran equipo con el gobernador. Y le voy a decir algo importante, ¿qué logramos en el Congreso, en la Cámara? Hay una gran reforma en el estado de Jalisco con la cuestión de la ley de participación social, la ley de participación ciudadana, porque todas estas figuras que hoy afloran y se ponen en práctica, el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, cabildo abierto, consulta ciudadana, la disminución de los recursos económicos de los partidos, todo esto lo hicimos en esa legislatura, porque ahí aparece con una gran fuerza el partido Movimiento Ciudadano, y yo como coordinador me toca a mí hacer unos grandes acuerdos y negociaciones con el Pope, que es Ismael del Toro. Entonces él era el coordinador del otro grupo parlamentario y yo, y yo platico con el gobernador Aristóteles que era el momento de hacer reformas para dejar un gran legado, y Jorge tuvo la voluntad y la disposición y el gran visión de hacer políticamente las condiciones y que la Constitución de Jalisco, y que fuéramos el primer estado donde todas estas figuras de participación ciudadana quedaran establecidas en la ley. Y aunado a ello, un tema fundamental,
que fue el Sistema Estatal Anticorrupción. Hicimos la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, constituimos esto, quienes conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, las dependencias, el titular del Supremo Tribunal de Justicia, la Auditoría Superior, el Tribunal Administrativo, la representación del gobierno. Entonces, esta gran sistema y la ley del Sistema Estatal Anticorrupción también logramos establecerlo, y que fuimos pioneros, ejemplo en el país de que en Jalisco existieran dos grandes cosas: las figuras o los conceptos de participación ciudadana, cabildo abierto, consulta popular, revocación de mandato, etcétera, etcétera, y por el otro lado también el Sistema Estatal Anticorrupción. Eso hicimos en esa legislatura. Termina el tema y se viene por las cuestiones nacionales, pierde el PRI la presidencia de la República y perdemos la gobernatura. ¿Qué sucede con mi trabajo político? A donde recibo una invitación de Claudia Ruiz Massieu y de Arturo Zamora, siendo secretario general de gobierno, y me invitan de delegado. Quiero decir algo, don Carlos, cuando me invitan, yo no sé, yo dije que sí, pero nunca me dijeron a qué estado, Yo pensaba un estado tranquilo. Cuando llego al Comité Nacional y me dicen, te vas de delegado al estado de Veracruz, donde estaba señalado Veracruz como el estado de mayor o alta corrupción por el tema del exgobernador Javier Duarte. Cuando le comunico esto a mi familia, le dice mi madre, pues, ¿qué hiciste? ¿Qué castigo tienes que pagar? Ahí le dejo. Bueno, y estamos entrando en una parte bien interesante, porque de aquí en adelante, no sé cómo vamos de tiempo en bloques, a ver que me diga Brandon. Ya, vamos a cortar este bloque, pero para el siguiente bloque yo quiero empezar con una pregunta y te dejo unos 30 segundos para que la medites. ¿Fue o no fue bueno adelantar tanto los tiempos electorales? Con eso nos quedamos para regresar. Estamos en Perfiles. Y 50 megabits de internet simétrico con fibra óptica hasta tu hogar por solo 270 pesos al mes. Y lo mejor es que todas nuestras tarifas son fijas. No te dejes engañar con tarifas que solo duran 6 meses. Mejor vente a Telesur. Visita tu sucursal Telesur más cercana y contrata ya. O llámanos al 3388 801688. Consulta condiciones y cobertura. Telesur, empresa 100% del sur de Jalisco. Séptimo Congreso del Aguacate Jalisco 2023. Conferencias nacionales e internacionales. Encuentro de negocios. Visitas demostrativas a huertas y empaques. Exposición comercial con más de 150 expositores. Del 23 al 25 de agosto. Recinto ferial de Ciudad Guzmán, Jalisco. Séptimo Congreso del Aguacate Jalisco 2023. Sustentabilidad, tecnología y rentabilidad. No te quedes fuera. Asegura tu lugar. Adquiere tus boletos en mangopase.com. Apiajal invita. Estamos en Perfiles, amigos nuestros, y estamos platicando con don Hugo Contreras. Y, diputado, bueno, el último bloque lo dejamos con una tareita que nos dijeras. Esto ha cambiado, definitivamente la política en México ha cambiado y ha cambiado, yo creo que para siempre. De aquí en adelante se tendrán que manejar tal vez nuevos formatos, tal vez nuevas estructuras, no lo sé, pero el hecho es de que de 2018 a la fecha las cosas han cambiado. Y han cambiado tanto que con casi 2 años de anticipación se abre la competencia nacional, y eso inmediatamente hace que haya una efervescencia política a nivel nacional. Y entonces, llámenle grilla, llámenle politiquería, que eso son palabras nada más. A final de cuentas,
todo esto sigue siendo de alguna manera lo mismo. Así como él en su época aquí en Ciudad Guzmán de dirigente estudiantil le balacearon un carro, pues esto sigue paseando a nivel nacional, tal vez con un poquito de mayor violencia, pero a ver, la política no es para caracteres débiles. ¿Se cometió un error o no se cometió un error en adelantar tanto las campañas políticas? Le digo con una plena convicción, sí se equivocaron. Y lo digo porque el sinnúmero de problemas que este país tiene no están resueltos, ni de educación, ni de salud, menos de seguridad y menos de crecimiento económico. Qué irresponsable que el gobierno de la República, ni no porque sea un partido distinto al de un servidor, lo digo como mexicano, lo digo como servidor público, como conocedor, con la experiencia que la vida me ha dado, de ver los contextos nacionales e internacionales, se equivocó el gobierno de la República en adelantar a su equipo, sacándolo de la responsabilidad a una competencia que los está denigrando, que los está pulverizando, que los está borrando, lejos de que él les hubiera dicho, a ver señores, ya pasó la elección del 18, del 19, del 21 e incluso esta del 23 del Estado de México y de Coahuila, y que, quieras o no, nos fue a medios chiles a unos y a otros. Yo creo que el presidente de la República debiera sido ser muy responsable y decirles, a ver, señores, nos queda tanto tiempo, tantos meses, y tenemos estos problemas. Quiero que se enfoquen a dar su mayor esfuerzo, su mayor visión, su mayor capacidad, y eso es lo que los va a distinguir de su aspiración. En el momento llegado, en los términos legales y electorales, tomaremos la decisión más adecuada. Ni quiero confrontación, ni quiero división. Quiero que resolvamos los problemas de este país porque es nuestra obligación. Claro. Hizo todo lo contrario, lo sacó de la responsabilidad. O sea, mientras que hay cuestiones gravísimas en Guerrero, en Sinaloa, en Michoacán, en Veracruz, saca a los funcionarios de su responsabilidad para ponerlos a competir en un tiempo que todavía no es, que no han resuelto las cosas que tienen la obligación de hacerlo. Entonces, plenamente convencido que se equivocaron en los tiempos y más en las formas. Es evidente que se está violando la ley electoral y eso obligó, don Carlos, a que la oposición a eso iba. De repente se abarató la presidencia porque el Frente Amplio de repente hace su convocatoria y en la convocatoria se inscriben 30 y tantos, ya no me acuerdo ni tantos, pero oigan, Juanito se volvió a inscribir. ¿Se acuerdan de Juanito? Aquel que de ahí surgieron las Juanitas. Es decir, a Juanito le dijeron, tú vas a ser el candidato por Iztapalapa, tú vas a ser el candidato, pero en realidad no están votando por ti, están votando por Clara Brugada. Así que ya lo saben, el voto para Juanito no es de Juanito, y Juanito aparece otra vez al menos en el intento. Ante la sistemática violación de la norma por parte del partido en el poder, en el gobierno federal, y haciendo lo que se dedicaron a hacer y evadir su responsabilidad, no le quedó otra circunstancia a la Alianza por México o a los partidos e incluso a la sociedad civil, a los colectivos y agrupaciones, pues a tomar un gran acuerdo por el presente y el futuro del país, y por eso se constituye el Frente Amplio por México, donde participa en esto. Tiene usted razón, hay muchos participantes, pero quiero decirle que dentro del procedimiento y la forma que está cuidando esto, hay algo que debemos de destacar. Primero, el Frente Amplio sí es legalmente reconocido, lo establecen los estatutos y establece la Ley General de Partidos. Segundo, incluyó y está participando la sociedad civil. Luego, quien conduce este proceso interno son personas que en su vida pública demostraron su honorabilidad, su respetabilidad, son gente honesta, bien,
y que tiene una gran experiencia en la materia electoral y que esos son el árbitro, que no les están pagando y que sí están conduciendo. Entonces, mientras que un partido en el gobierno va de su responsabilidad, viola sistemáticamente la ley y son un juego entre ellos, el Frente Amplio por México se constituye legalmente, conducido por personas expertas sin que les paguen y que esté participando la sociedad. Está en ese proceso, yo sí creo, yo sí veo la transparencia, veo la posibilidad y seguramente están saliendo personajes importantes como el de Enrique de la Madrid, como el de los propios panistas, Beatriz Paredes, Xochitl Gálvez, Santiago Krill, muchos. Entonces, ya de los 30 y tantos, solamente cumplieron con las primeras solicitudes o requisitos 13, y de esos 13 están en un proceso para que llegar a la segunda etapa puedan ser nada más 3, y el día 3 de septiembre tengamos la oportunidad, el ciudadano común y corriente o los militantes de los partidos PRI, PAN, PRD que quieran participar, lo van a poder hacer. Entonces, es decir, un proceso real, objetivo, transparente, legal, mientras que están destrozándose en otro proceso. Entonces, creo que la política del gobierno federal y su poder se equivocó. Él debería de haber enfocado toda su fuerza y todo el Estado a resolver los problemas básicos de este país, no dejar que sus corcholatas se estén descalificando y no provocar lo que hoy ya provocó. Este hombre, presidente de la República, día a día polariza, hace que se confronten unos contra otros, y yo creo que eso no es lo que un presidente debe de hacer. Un presidente debe buscar la unidad nacional, la paz, la tranquilidad, la seguridad, todos estos valores y conceptos que se requieren para que los ciudadanos podamos convivir sana y libremente. Yo por eso digo que se equivocaron. Bueno, tenemos ya poco tiempo y me quedan todavía algunas preguntas, pero yo te diría, por ejemplo, hablando del proceso y hablando de cómo se trató tanto en el Partido Morena y sus afiliados, como también en el Frente Amplio. Evidentemente, el futuro político en México tendrá que cambiar, Hugo. Es decir, ya se acabó la época de los partidos fuertes, el PRI ya perdió aquella consistencia, aquel partido monolítico ya no lo es, el PAN de alguna manera tampoco, el PRD también ha ido sufriendo, dicen inclusive algunos que el PRD está buscando más que nada su supervivencia y lograr conservar el registro. Entonces, ¿qué va a pasar? Gane quien gane, ¿qué tiene que hacerse para que la política en México cambie? Yo creo que quien va a llegar a ser presidente o presidenta de este país va a ser por la voluntad ciudadana. Y ese gobierno que encabece hombre o mujer tiene que ser un gobierno que responda a todas las necesidades que los mexicanos estamos día a día exigiendo. No puede haber un gobierno que se dedique a una narrativa ilusa de un México que no existe, sino que se ubique en su responsabilidad con objetividad, de decir, aquí hay un problema en materia de salud, no estamos atendiendo la salud, hay que atenderla. Aquí hay un problema de seguridad, hay que atenderla. Aquí hay un problema en el sector primario. Es decir, necesitamos un gobierno de carne y hueso que sienta, que sea sensible a los problemas de los mexicanos, que los escuche, que los sepa interpretar y que tenga la capacidad, la visión de cómo resolverlos y que no traslade la culpa a otros o a otras personas, sino que asuma su responsabilidad. Cuando uno quiere ser representante, cuando uno quiere ser el mandatario de este país, es porque tiene el carácter, la fuerza y la visión de cómo enfrentar los problemas que padecemos los y las mexicanas. Y creo que entonces necesitamos un gobierno de carne y hueso, sensible a lo que estamos viviendo. Última pregunta en 2 minutos. ¿Y en Jalisco?
En el mismo sentido, necesitamos recuperar el Estado de Derecho que se ha perdido, recuperar la unidad del Estado, necesitamos a la armonía de los jaliscienses, darnos la mano unos y otros, que los sectores productivos se les atienda y se les escuche, que a esos segmentos de madres de familia se les escuche, se les atienda, que a los maestros se les escuche, se les atienda, que el campo se atienda, que haya una política social que responda a las demandas y a las necesidades, que hay un alto índice de personas que, aparte de que no hay seguridad, que no hay salud, que no hay educación, porque los programas federales no responden a ello, también hay un alto índice de jaliscienses que no tienen acceso a la alimentación sana y digna. A eso iba. A ver, 30 segundos. En 30 segundos, tú traes una iniciativa que quieres presentar ante el Congreso del Estado en relación a proporcionar a los jaliscienses una alimentación digna. Así es, en Jalisco hay 1.200.000 personas que no tienen acceso a la alimentación, es decir, más del 10% de los jaliscienses no tienen este derecho. Logramos en el año pasado reformar la Constitución para que sea un derecho humano y que esto es que el Estado se responsabilice para garantizar eso. Estamos haciendo la ley secundaria, la ley reglamentaria para que el qué, el cómo, cuándo, quiénes y a dónde se tiene que garantizar ese derecho a la alimentación, y estamos trabajando en ello, y yo tengo mucha fe, mucha confianza que se va a lograr que se garantice el derecho a la alimentación para los jaliscienses. Bueno, pues él es Hugo, el querido Hugo, que yo me la pasé hablándote de tú y tú me hablabas de usted. Pero digo, para mí Hugo Contreras es una figura realmente señera en la política jalisciense. Y a ustedes, amigos, ojalá que les haya gustado este programa. Hicimos una serie de cambios, unos viajes de Ciudad Guzmán hasta Veracruz, en fin. Yo creo que de estos programas necesitamos hacer con más frecuencia. Estás emplazado. Con todo Rocío gusto. también. Y ustedes, gusto. amigos, claro que están emplazados. Próximamente tendremos más de este programa, que es simple y sencillamente para acercarnos un poquito más a nuestra gente de carne y hueso que aspira a hacer algo todavía más importante en sus carreras políticas. Gracias por acompañarnos en Perfiles y hasta la próxima. Telesur, Internet, Televisión y Telefonía presentó